empezar en el libro de Juan, que nos tocó mucho. Gracias, Señor, porque Dios dijo que a partir de este domingo este lugar aumentaría. Eso fue lo que dijo el Señor y yo le creo al Señor. Y estoy viendo la respuesta a lo que me dijo esta semana. Juan 1:7 y dice: este vino por testimonio, ¿quién? Jesucristo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que ¿qué? De que todos ¿qué? A fin de que todos creyesen. ¿Sabe? Mi testimonio es Jesucristo. Él es el que me lleva a creer. No el milagro suficiente, no la provisión suficiente, ni siquiera la salud me lleva a creer en Él. A mí lo que me lleva a creer es Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible y Él es el que da testimonio a mi vida. Por eso cuando una persona tiene o no tiene plata, debe sostenerse en el testimonio de Dios, porque mi testimonio me lo da es Cristo. Cuando yo sé que Jesús vive, yo tengo que estar levantado todo el tiempo. Sé que nos bajamos de nota, pero la palabra dice que mi testimonio es ese, porque muchos ven en su testimonio cómo está bendecido, porque tiene plata o pagó deudas. Amén. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que yo debo de ser bendecido, que yo debo de permanecer bendecido, porque a mí el que me da testimonio es Cristo. Es Él el que me sostiene, a fin de que todos creyesen. Jesús vino para que todos creyéramos. Unos comemos, otros no comen, otros duermen, otros no, otros se casan, otros sí, otros tienen, otros viajan. Pero mi testimonio a mí me lo da es el Señor. Cuando usted empieza a entender eso, usted camina y avanza, porque nuestro testimonio no es lo que somos ni lo que tenemos, es el que se levantó de la tumba, Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace 5 años falleció mi padre, fue al cielo porque conoció el Evangelio. Después fuimos a la casa, allá a la casa en el solar hay un mandarino muy grande, donde dan las mandarinotas, y las más grandes están en la copa, y allá me encaramos. Pero entonces, en esa época el mandarino no dio buenas mandarinas. Y entonces, ¿qué pasó? Hay un árbol de balú, sí, balú, eso es que se come el sudado, balú. Un árbol de balú, y estaba tapando el mandarino. Y aquí hay unas plataneras de unos habanos riquísimos, pero hay unas plataneras altas. Entonces me tocó tumbar el balón y tumbar un plátano largo que había. No crean que yo también sé del campo. Y entonces lo tumbé, y a la siguiente cosecha dio unos mandarinotas buenísimas. Lo que pasa es que la sombra no dejaba que le diera luz. Y si a ese árbol o cualquier otro árbol no les da luz, entonces no dan buenos frutos. La palabra para esta casa este año fue que floreceremos. Pero yo necesito darles una palabra que les quite la sombra, para que puedan florecer. Porque yo les puedo levantar el ánimo esta mañana, y ustedes hoy además se irán con las manos llenas. Esta mañana el Señor lo dijo que declarará, y yo lo declaro. Hoy no nos iremos con las manos vacías, ni nunca. Cada vez que usted venga a esta casa, siempre se irá con las manos llenas. Aquí hay alguien que alguna vez en el centro comercial, mientras subía la escalera, vio que había en el centro comercial un banquete, ¿verdad, Marta? Hace años. Y ella dijo: pastor, mientras yo subía, yo veía un banquete, ¿cierto? Cada vez que usted viene a esta casa o a la casa de Dios en miles de millones de iglesias de la doctrina completa, usted va a encontrar un buffet para usted.
Y ese buffet es la palabra de Dios. Por eso usted no se irá con las manos vacías. Esta mañana, antes de que saliera el sol orando, el Señor me dio el ejemplo de la mandarina. Yo dije, claro. Y después cogí unos buenos mandarinos. Se demoró un proceso de cosecha a cosecha, pero cuando las cogí, me la deleité. Tuve que esperar, porque le quité la sombra. Dio tanta mandarina que al fin de cuentas se perdió. Traje unas pocas nomás, porque se dañan en la casa. Usted puede dar fruto. Si usted deja que la luz de Cristo le siga pegando, mañana va a recibir testimonios. Rafa, ven para acá, Rafa. Acá hay un testimonio especial. Rafa viene de Cartagena con su familia, se congrega aquí hace unos meses y vino a trabajar acá. Pero yo quiero que él les cuente su testimonio. Gracias, pastor. Bendiciones. Para hacer un breve mensaje, son 2 horas y media de testimonio, pero a ver, estando en esta iglesia, yo desde que estoy aquí no estaba comenzando a diezmar. Y yo estábamos hablando eso con mi esposa era muy insistente en el sentido de que comenzáramos ya ese proceso de diezmo. Este año en la empresa hubo muchas complicaciones, como le pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? En las empresas. Y desde ese momento nosotros hicimos ya a final de enero, comenzamos a decir, bueno, Señor, vamos a tener el propósito de comenzar a diezmar. Desde ese momento que nosotros comenzamos el propósito de diezmar, como a los 3 días, el pastor lanzó una palabra. Él dijo que vendrán nuevos empleos y habrá nueva restitución y habrá que muchas personas andrán bendecidas. Enseguida yo automáticamente capté eso en mi espíritu. Y a los 2 días de haber lanzado eso, me llamaron de una empresa diferente a donde yo estoy. Pero, a ver, y solamente de ese propósito. Y pasa algo particular, de que en esa empresa yo fui el que puse las condiciones para la entrevista. Me dijeron, bueno, ¿puede usted venir un lunes? Y yo, no, estoy trabajando, yo puedo ir el sábado. O sea, lógicamente no fue orgullo, la verdad fue necesidad. Es muy complicado uno pedir el permiso de la empresa y decir, no, que voy a otra entrevista. Entonces yo puedo el sábado. Y efectivamente fui el sábado. Y me entrevistaron un sábado donde nunca la gente va los sábados. Y me entrevistaron a mí ese sábado. Luego, como a la semana yo dije, bueno, ya también está, que me llamaban. Cuando yo comencé ya a traer mi diezmo, como a los 3 días me llamaron. Y me dijeron, bueno, ya puede comenzar a renunciar. Y yo dije, no. Yo le doy gracias al Señor porque Dios movió eso. Pero yo no renuncio hasta cuando no tenga mi contrato. Y fui la única persona que me hicieron contrato antes de llenar papeles, antes de llenar documentación, antes de llenar todo. Las condiciones económicas fueron mucho mejores. O sea, y todo fue a raíz de una palabra que fue lanzada y de algo que verdaderamente yo también creí y que yo sé que muchos de ustedes también van a esperar, porque tienen la esperanza puesta en el Señor, que es el único que cumple las promesas. Y las bendiciones, así como bendijo, yo sé que también ustedes van a salir bendecidos. Amén. Gracias, Rafa. Él es ingeniero químico farmacéutico. La profesión de él es bien delicada, ingeniero químico farmacéutico. Y cambiar de empleo nuevo era fácil. Y yo le dije, ¿ya lo vas a dar? Me dijo, no, pastor, hasta que no esté trabajando. Y amo que está trabajando, dio el testimonio. Cuando se lanzan palabras, no es uno, es Dios. Porque aquí nadie puede estar parado con las fuerzas humanas, porque la unción automáticamente le callaría la boca a uno. La misericordia me motiva a seguir. Vamos a la palabra, libro de Lucas. Vamos al banquete esta mañana. El banquete que Dios nos preparó para hoy. Lucas capítulo 18, versículo 9, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios les abrió puertas de trabajo desde hoy? Amén. Deudas pagarán. Proveerá Dios para eso, pero que nunca se nos olvide que fue por su misericordia. Lucas 18, versículo 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué es un fariseo? Una persona hipócrita que finge una moral y afecto que no tiene, que tiene una creencia religiosa que no practica. Entonces, un fariseo es un hipócrita que finge una moral que no tiene y un afecto que no tiene.
la predica y no la aplica. Ese es un fariseo. Entonces dice la palabra: en aquel tiempo Jesús puso esta comparación porque algunos estaban convencidos de ser ¿qué? ¿De ser qué? Justos. Entonces esta parábola el Señor la trae esta mañana porque muchos creen ser justos. Muchos aquí creemos ser justos. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué es un publicano? Un cobrador de impuestos que nadie quería en esa ciudad, porque los cobradores de impuestos atropellaban. Entonces dice: yo no soy como ese publicano. Versículo 12, dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias por tu palabra. Yo declaro que esta palabra hoy, como siempre, tu palabra penetrará hasta los tuétanos, nos hará libres de toda obra del diablo, y declaro que la unción en mi boca fluirá y tu palabra penetrará, trayendo liberación, sanidad, salvación y milagros para tu pueblo, en el nombre de Jesús. ¿Saben? El fariseo, el que diezmaba, oraba, venía, se congregaba, hacía todo eso. Diezmaba, dijo: Señor, yo no soy como esos ladrones, yo no soy como esos, yo sí estoy bien. Hay muchos aquí que se justifican en sus obras. Hay muchos que creen que porque sufren Dios los tiene que bendecir. Hay muchos aquí que porque les va mal Dios los tiene que bendecir. Hay muchos aquí que se creen como ellos, como los fariseos, porque dicen: yo doy, y parece que el fariseo con esa actitud decía: yo ya tengo ganado el cielo, porque esa es la actitud de muchos. Piensan que tienen el cielo ganado por lo que hacen, porque aquí todo lo que está mostrando es todo lo que hace un cristiano. Yo diezmo, ofrendo, voy. Pero el publicano, el cobrador de impuestos, el que no querían, fue y se humilló y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. No más. Y dice el Señor: te aseguro que este último fue perdonado a su casa, porque mostró su humildad con su actitud. Hay personas aquí entre nosotros que nos creemos humildes. O sea, el humilde literalmente es el que depende de Dios. Esa es la palabra humilde, porque el orgulloso depende de sí mismo. Y el fariseo estaba siendo orgulloso, decía: yo hago, yo doy, y mire toda la actitud. Parece que el fariseo decía: Dios, tú debes bendecirme porque yo oro, ayuno y diezmo. Pero Juan 1:7 dice que mi testimonio y mi bendición no se mide por lo que yo haga, sino por creer en Jesucristo. Por eso usted puede tener plata hoy o no puede tener plata, pero su actitud en su corazón debe ser humilde todo el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la última palabra que le dijo? Le dijo: este se fue perdonado para su casa, porque supo, porque se humilló, porque es humilde, y la actitud de un humilde es humillarse. La actitud de un humilde es doblar la rodilla delante de Dios. La actitud de un humilde es depender de Dios.
Pero hay muchos que se llaman humildes, que no se humillan. Y esta palabra está quitando las sombras de su vida esta mañana para que usted dé fruto. Porque con las sombras del balú y de la platanera, el mandarino no floreció igual. Pero después de que floreció, fueron tremendas mandarinas que hasta los vecinos se las robaron algunas, porque no iba a la casa. ¿Sabe qué quiere decir el Señor con esta parábola? Que el que se humilla es el que es justificado. Y el miércoles le enseñé la palabra justificación. Justificación es: Jesús me compró cuando estaba yo en la cárcel. Y si hoy en día, si nos devolviéramos a la época cuando a José lo compraron para esclavizarlo, ¿verdad? Pero Jesús nos compró de la esclavitud, nos trajo de la esclavitud y nos puso como príncipes acá. Yo, como usted, vengo de la esclavitud del pecado. Y Jesús se supone que tenía que ponerme como esclavo. Y dice: bueno, esclavo de Jesús, amén. Pero no, me sacó de la esclavitud y me puso como príncipe. Así hace con usted y conmigo. Usted ya está apartado y arrancado del mundo. Pero este publicano hizo las cosas como le agradaron a Dios. Señor, sé propicio a mi pecado. Entonces hay muchos que diezman, ofrendan, ayunan, bien, pero su humildad no se les nota en humillación. Todavía son personas que en sus rostros y en su manera de hablar se les nota la altivez y el orgullo. Y le reclaman a Dios como el fariseo: Dios, pero si yo hago esto, ¿usted por qué no me ha bendecido? Y hoy tiene que quitarse esa sombra de su vida y de mi vida. Porque tener dinero, o trabajo, o salud, o no tener, no significa que esté bendecido o no. ¿Cómo está? Bendecido. Tengo un mejor puesto, amén. Pero otro que no tiene puesto y está en proceso de formación puede decir: estoy bendecido también. Entonces los conceptos a veces se malinterpretan. ¿Qué significa misericordia? El publicano fue a la misericordia. El fariseo no fue a la misericordia. El fariseo no necesita misericordia. Con las obras que hace es bueno y suficiente. Señor, pero tanto sufrir con este tipo. Señor, tanto sufrir con esta mujer. No. Tanto sufrir con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi... Señor, parece que el sufrimiento les quitara las sombras. Pero el sufrimiento no quita sombras. Las sombras las quita Cristo. Entonces hay personas que se cobijan todo el tiempo allá. Pero en medio de esa actitud, lo que uno tiene que hacer es lo que hizo el publicano: doblegarse y decir: Señor, tú verás qué haces. Aquí estoy. Porque no vamos a florecer si no quitamos las sombras que nos están tapando. Si no quitamos eso que nos rodea. Entonces, antes de fallecer mi papá, él me había enseñado eso. Y cuando él falleció, en esos días fui, quité el balú y corté con machete y todo, y empezó a florecer. ¿Qué significa misericordia? ¿A dónde fue el publicano? A la misericordia de Dios. ¿Y qué es misericordia? Una compasión sentida en lo hondo del corazón, generada por la necesidad de otras personas. O sea que la misericordia de Dios es generada por el corazón de otras personas. O sea que Dios es misericordioso porque sabe que usted y yo la embarramos todos los días a toda hora. Pero parece que el fariseo no sabía eso. El fariseo no, con mi diezmito cuadro, no, aquí con mi venida cuadro, aquí cuadro, aquí cuadro. Entonces, con esa mentalidad, cuando venga el problema, Dios, ¿qué pasó? El publicano no tenía esa mentalidad. El publicano sabía que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que Él tiene misericordia de quien quiere. Cuando Dios me saca de la esclavitud, amigo, usted, y nos pone aquí,
su misericordia. Yo no puedo decir, bueno, voy a dejar aquí el pastoreo un ratico y me voy un ratico para el mundo. Y entonces ya cuando voy a volver, ¡pum!, puertas cerradas. ¿Pero qué pasó? Ah, no, voy a pegarme unos ayunitos para volver a subir al púlpito. ¡Pum! No, voy a hacer unas ofrendas más grandes para subir al púlpito. Y voy a subir otros, ¡pum! ¿Pero qué pasa si estoy diezmando y le di un paltico al Señor y le di más y oré y ayuné? ¿Y por qué la puerta se cerró? Perdón, Señor. Yo tengo misericordia de quien quiere. Y tú jugaste con ella. Quédate un ratico allá. Yo te vuelvo a llamar. Hay gente que juega con la misericordia de Dios porque piensan que tienen el cielo ganado o la bendición ganada. Entonces eso les da confianza para irse para el mundo. Así son los matrimonios. Se casan y el hombre piensa que ya, listo, como tiene una escritura pública ahí de la registradora, dice, ya es mi esposa. A los días cambió. Mi amor, ¿cómo has cambiado? ¿Cambiado de qué? Si yo la amo, ¿es que tengo otra o que ahí está la plata al diario? Porque piensa que ya la tiene. Pero esa mujer, con el tiempo, se va a ir. O ese hombre se va a ir. Cristianos así, hermano, en la oración, no, pastor, es que el trabajo usted supiera. Juegan con la misericordia, no la mantienen, piensan que esto aquí se lo ganaron por buenas gentes. Entonces mire una cosa, el fariseo tenía ese pensamiento: yo me gané la misericordia de Dios. Y el publicano dijo: no, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. ¿Cuántos en la iglesia se van porque tienen mal ese concepto y piensan que la misericordia de Dios la pueden comprar cuando quieran? No, eso no es así. Y dice 1 de Juan 1:8, por favor. Les animo a comprar una Biblia, a donar a los que no tienen aquí con Lili afuera ahora. Hay Biblias, usted la puede ir pagando ahí. No lo estoy haciendo para negocio, solamente que es facilidad. Hable con Lili, busque una Biblia ahí. Y dice 1 de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? No, yo estoy haciendo las cosas bien. Se está engañando. Hay muchos en la iglesia que piensan: no, pero yo voy bien. No, yo voy bien. Y hacen la oración del fariseo: Señor, ahí te traigo el diezmito. Yo veré esta semana, ¿no? Mira, Señor, yo ya me pegué mi oradita, yo veré. Si Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pero el que coacciona a Dios por una mala información se devuelve y no vuelve a la iglesia. Y después del Señor: no, que Señor, ni que nada. Que al grupo familiar: no, estoy trabajando. Que la iglesia: no puedo. Que va a orar: no, mi trabajito. ¿Y sabe cómo resultan después? Llorando. Porque piensan que la misericordia de Dios la pueden comprar cuando quieran. Y dice: si usted dice que no tiene pecado, usted se está engañando. Esto dijo el fariseo. El publicano dijo: no, yo sí tengo pecado, Señor, perdón. Alguno aquí dirá: pero pastor, ¿yo qué he hecho de malo? Está bien, pueda que no conozca mucha palabra, porque la palabra lo hace a uno caer en cuenta del pecado. Por eso le predico la palabra, para quitar las sombras. ¿Sabe? En el libro de Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. O sea que, por favor, usted que se cree justo por su pasado o por sus cosas o por lo que diezma, ofrenda o sirve, por favor, quite esa información de su mente hoy en el nombre de Jesús. Quítela. Pastor, usted supiera que me tocó con estos chinos. Uy, para estar allá. Uy, usted supiera, pastor. La misericordia de Dios.
Usted supiera lo que me costó la misericordia de Dios. Y se justifican ahí. Y caminan así porque dicen, yo fui el que lo saqué adelante. Perdón, iglesia, fue Dios. ¿Quién puede decir que salió adelante solo? Claro, yo puse de mi mano. Claro, yo puse el esfuerzo. Claro, pero el 90% lo hizo Dios. Pero el fariseo estaba poniendo el 90 a él. Dios ponga su 10. Pero el publicano dijo, yo pongo 90, yo pongo mi 10. Pon tú todo, Señor. Cuando está esa mentalidad, pero el que no conoce eso, se desanima, no quiere volver a la iglesia. ¿Cómo nace la misericordia de Dios? Esta nace en el corazón de Dios, porque Dios es amor y Dios es misericordia. Y dice, en la misericordia de Dios está inspirada en la debilidad humana. Dice que Dios se inspira a tener misericordia porque yo soy débil. La misericordia de Dios no se inspira en lo que yo haga, sino en lo que yo vea de Dios en mí, en lo que yo sienta por Dios. Por eso yo les hablo de Cristo. Jesús se levantó de la tumba, Él está vivo, para que usted diga, oiga, sí, verdad. Señor, sé propicio a mí esta mañana y ayúdame. Entonces, no juegue con la misericordia de Dios. Miro Teletón, yo miré Teletón y miré por ahí unos que otros testimonios que me hicieron llorar. Yo decía, gracias Dios, porque ninguno de mis hijos tiene eso, ni lo va a tener, porque no puedo asegurarlo, no puedo creerlo. Esta mañana vino un señor en muletas y al final oré por él. Dije, Señor, gracias por sanarlo. Me dijo, gracias pastor por su palabra. Yo soy abogado, yo soy economista, pero gracias por su palabra, muy clara. Pero sabe, esta enfermedad es una bendición, me ha hecho entender muchas cosas. Y yo dije, amén. Y entonces ya cambié mi cara, y yo, porque yo decía, vamos, o sea que... Y me empecé a escucharlo y me dijo, esto me ha levantado, me ha hecho entender muchas cosas. Dijo, si su misericordia me sana, amén. ¡Oh! Y es nuevo. Es un publicano. Pero hay muchos que yo diezmo, ofrendo, ¿qué hubo Dios mío? ¿Qué? ¿Se le olvidó? Porque no valoran la misericordia de Dios. Son personas altivas, orgullosas, prepotentes, que le reclaman a Dios. No saben la misericordia. Dice que son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios se manifiesta para producir nueva vida en mí y erradicar el pecado. Cuando yo estoy en pecado, porque he estado en pecado, en cosas en mi mente, en mi corazón, con personas que hacen, que sé que hablan de mí, o eso, yo voy y me arrodillo y digo, Señor, guarda mi corazón, no te pido más. Ayúdame. Y no digo, oiga, fulanito, ¿qué es lo que usted está diciendo de mí? Venga, yo quiero ver que hablemos, ¿cómo es la vaina? Yo soy un pastor. Conmigo no se meta porque le cae fuego del cielo, pilas. Yo hoy le digo, Señor, ayúdame. Esa persona no ha entendido que hablar de un siervo es un problema. Ayúdame a entenderlos. Misericordia. Muchos no valoran que Dios los ha levantado económicamente y que están bien. Todavía hay. Los sanó y no han entendido que están ahí y que estamos es por su misericordia. Démosle un aplauso a Jesús esta mañana por esa palabra. El hijo pródigo volvió a casa, el sinvergüenza se gastó todo, pero todo es todo. Y el papá le dijo, bienvenido a casa, eso es misericordia. No le reclamó nada. No le dijo, bueno, ¿y usted qué? Venga, usted la embarró conmigo. La esterilidad de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era una deshonra no tener hijos. Y la misericordia de Dios fluyó sobre ella. Tuvo el bebé. Pero Dios le dijo, ese bebé que viene en tu vientre me va a servir. Dios sana, Dios libera, Dios restaura. Pero cuando le haga eso a usted, Dios
tiene planes con su vida. Por eso cuando usted es sanado, liberado, restaurado en su familia, en sus cosas, es porque Dios tiene algo con usted. Es mejor estar pendiente a ver Dios qué tiene. Si el Señor lo sanó, lo restauró, hizo algo, ojo, ¿qué tienes para mí? Como decía Dios en la boca de Adrianita, qué bendición esta mañana en la administración. Todo es una bendición. Esto es una bendición. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. ¿Usted sabía que Dios por misericordia sana a su familia también? Filipenses 2:27, ahí sí quiero que vaya. Por misericordia yo conozco a alguien que no fue buen hijo, se separó porque era mal esposo, no fue buen esposo, humillante, cuando ganaba millones humillaba a toda la familia, su mamá sufriendo con él porque aunque tiene 50 y pico de años todavía tiene que hacerle el desayuno, llevarle, servirle todo. Pero este hombre hace sufrir a su mamá, pero su mamá es cristiana, su mamá ora, su mamá ayuna, y este hombre de 55 años consiguió un puesto de gerente en una empresa muy nombrada con millones de sueldo. ¿Cómo carajos va a hacer eso Dios? ¿Cómo le digo que va a dar un sueldo a ese tipo? Porque su mamá estaba sufriendo con el dolor de él. Y aunque él sea injusto, Dios le dio el trabajo a ese hombre para que su mamá se quitara un poco de cargas. Mira el versículo, lo que dice en Filipenses 2:27. Epafrodito estaba enfermo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito, así se llama, buen nombre para alguno de sus hijos. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, dice el apóstol Pablo, de Epafrodito. Y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para que qué? El Señor sanó a Epafrodito para que Pablo no estuviera tan cargado. El Señor puede sanar a alguno de su familia que sea inconverso y todo. Ore que Dios lo sane. Porque si alguien está enfermo y a usted le produce carga, la misericordia de Dios fluye sobre usted y sana a esa persona. Por eso usted debe orar, así sean duros o no duros. Ore. Porque hay cosas que en la misericordia de Dios uno no entiende. Uno no entiende. Dice, ¿para qué oro por ese? ¿Para qué? Pero mire, ese ¿para qué oro? Lo está cargando usted. Lo preocupa. No se quita a esa persona de encima. Ore entonces para que el Señor haga un milagro. Y cuando Dios haga un milagro, usted se va a quitar esa carga. Así no se convierte, pero dice, bueno, ya lo sanaste, Señor. Bueno, ahora sálvalo, pero me quitaste una carga. ¿Sí ve? Dios por misericordia de nosotros puede sanar a otros, puede levantar a otros. Entonces por favor no deseche a nadie. Toda carga que usted tenga sobre las personas, ore por esas personas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Segunda de Corintios versículo 4 capítulo 1 y 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la misericordia? Y de los que tenemos llamados a ser papá, esposos, empresarios, mujeres, esposas, cabezas. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, este llamado a ser papás, pastores, empresarios, hijos, según la misericordia que hemos, ¿qué? O sea que lo que somos es por la misericordia de Dios. Lo que somos es por pura misericordia de Dios. Y dice, no desmayemos, o sea, cuide lo que Dios le dio. Antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Si usted entiende la misericordia esta mañana, renuncia a su pecado de adulterio, de brujería, renuncia a su alcohol, a lo que lo maneja, al vicio, a la mentira, a la vulgaridad, al odio. Renuncia a eso. El que valora la misericordia de Dios dice, yo no quiero más eso, porque yo no sé si vuelvo a tener otra oportunidad. Pero el fariseo dijo, no, con mis diezmitos vuelvo y cuadro todo con Dios. Sí, Señor, ¿cómo no? No, pactando ahí con el sobrecito, eso Dios me levanta. Sí, Señor. Hay gente que ha jugado con el ministerio, ha jugado para ser papá, juega, aquí coqueteando, allá, o las mujeres lo mismo, juegan. Hay gente que juega siendo hijo con sus dos padres, no les hace caso, juegan con ellos. Juegan con la bendición, con el salario mínimo o con la empresa, juegan con las bendiciones, juegan con el llamado, con la salvación, juegan. Y Pablo está diciendo, antes bien renuncia a lo oculto y vergonzoso, no anden con astucia
sucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. El que jugó con la misericordia de Dios hoy en día, mírelo cómo está. Usted conoce gente que jugó con llamado y misericordia. Usted los conoce. ¿Cómo andan? Porque dijeron, no, yo vuelvo después voy. Eso hizo el fariseo. Yo cuadro ahí, le ajusto al Señor. Así no se ajusta a la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia de quien quiere. Así de que si usted tiene oportunidad de estar esta mañana aquí, aproveche que hay una iglesia en este lugar para congregarse. Aproveche que hay una palabra para predicársele. Aproveche que usted tiene oportunidad todavía, porque hay gente que estando en la puerta y se alejaron de Dios y dice, vamos y entremos. Parece que uno los estuviera jalando al infierno. Dice, no, suélteme, me dijo, suélteme. No, así no me entre. Yo no quiero eso. Con Dios no se juega, dijo. Con Dios no se juega. Mentiroso ya conocía de Dios. Sencillamente se le cauterizó su mente y ya algo dentro de él no le dejaba. ¿Sabe? Cuando somos perdonados y la misericordia de Dios nos alcanza, es señal que estamos llamados para hacer algo a favor de Dios. Cuando usted es llamado por Dios y la misericordia nos ha levantado, es señal de que Dios tiene algo conmigo. Diga conmigo, Dios tiene algo conmigo. ¿Por qué más va a tener misericordia Dios de usted? ¿O de mí? ¿Por qué? Porque algo tiene conmigo. ¿Por qué me va a sacar de la esclavitud de la cárcel y me pone como príncipe? Porque algo tiene Dios conmigo. Pero el que no sabe eso, termina en la cárcel y dice la Biblia 7 veces peor. El que no valora un llamado de un chaleco, ay, voy, ay. El que no valora el discipulado, el que no valora el ayuno, el que no valora, no, eso ahí. Dice, no, yo esto es justo. ¿Sabe cómo termina? Como el fariseo. Yo quiero decirle esta mañana que se quite esas sombras de su vida, porque el fariseo terminó mal. Quite las sombras que no lo dejan florecer. A los que estudian, a los que estudiamos. ¿Cómo se activa la misericordia de Dios? Dice por allá Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que nuevas son cada mañana. El gentil no iba a orar, perdón, el fariseo no iba a orar. El fariseo no iba, Señor, ten misericordia de mí. El fariseo decía, aquí oh Dios, bien, sí, chao, estoy de afán. Pero ahí voy a llevar el diezmo, el domingo nos vemos en la iglesia, chao. El miércoles voy, Señor. El publicano va todos los días. Señor, sé propicio. Necesito hoy más misericordia, porque yo sé que me he embarrado. O publicano o fariseo. Usted decide. O es uno con una actitud de misericordia de Dios, o uno que dice, ya me lo gané todo, ya lo tengo, ya soy pastor, ya tengo mi llamado, ya soy pastor. No, cuando lo más ora. Este versículo no lo leí esta mañana, Joel 2:13. Joel 2:13. Miren esto, muchos dicen, Dios, claro, tú te dueles con mi dolor. Usted no le dice eso, pero lo piensa. ¿Por qué no va a la iglesia? No quiero. No quiero volver. ¿Por qué no? Y por dentro está diciendo, ¿para qué? No me ha sanado. ¿Será que se duele con mi dolor? Le gusta que yo esté enfermo. Le gusta verme así, ¿cierto, Dios? Por eso es que no vuelvo. Y dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, Señor, es su corazón, no lo de afuera, no lo que haga, diezmo, ofrenda, haga. Dice, no, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es que inclemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no le cae de una, ¡pum! Uy, Dios no. Cuando alguien peca, lo primero que le cae es el diablo. El primero que le cae es el diablo, no Dios. Dice, ay, ayer pequé y ya Dios me cayó. No. Conocí a alguien hace años que estaba en adulterio y jugó con su hogar. Y estaba con un hombre casado. Y al año su hijo se le enfermó gravemente. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios es lenta. Él no viene de una, el diablo sí cae de una. Pero Dios no. Y mire lo que sigue diciendo el versículo. Tardo para ira y grande misericordia. ¿Y qué? Y se duele del
el castigo. Dios no quiere decirle, ¿qué hubo? ¡Fua! ¡Andando! ¡Fua! ¡Vamos! Dios no es así. Él se duele cuando me ve sufriendo. Él se duele cuando me ve mal. Entonces no diga, Diosito, es que usted me mandó esto. No, Él se duele. Él no quiere vernos así. Por eso nos enseña hoy la misericordia. Pero hay que tomar la actitud del publicano. Si usted dice que es humilde y depende de Dios, demuéstrelo. Señor, se propicio en mi pecado. Me humillo delante de ti, perdón. Y dice el versículo, de seguro te digo que este se fue más perdonado que el otro, que decía que hacía y no hacía. Iglesia, tenga misericordia de otros. Porque dice Mateo 5:7, bienaventurados los que tienen bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay gente cristiana que no tiene misericordia. No se duele del dolor de otros. No llama a nadie, no consolida a nadie, no evangeliza a nadie, los ve perdidos y no llama a nadie. Si yo estoy ocupado con mis problemas es suficiente. Pero el que tiene misericordia de otros, Dios tiene misericordia de él. Hay gente que solo piensa en ellos, no más. Uno como pastor, llega el momento, le quiero confesar algo, que piensa más en la iglesia que en su familia. Pero Dios tiene que a uno hablarle y decir, hermano, no es con su familia. Ay, verdad. Porque llega el momento que uno piensa más en ustedes que en la misma familia. Ahora no es pensar, ay, pastor tan lindo. No, es la misericordia de Dios. ¿Ya me entiende? Es el amor que, como yo sé que Dios me sacó de allá, pues entonces yo quiero sacarlo a usted de allá. Pero el que no ha entendido la misericordia, no entendió de dónde lo sacó Dios, pues le interesa a los demás. No, es normal. Allá ellos. ¿Cuánta gente no hay que no ha vuelto y usted no ha llamado? Está esperando que otro lo haga, que el pastor lo haga. O cuánta familia hay más, no, que el pastor lo haga, eso es el pastor. ¿Por qué no tiene usted misericordia de otros también? Para que Dios tenga misericordia de usted. ¿Sabe? Sí, la exhortación es bien buena, porque estoy quitándole la sombra. Mas tú, Señor, misericordioso y clemente para la ira, grande misericordia. ¿Sabe? Lucas 7:36, y aquí quiero recogerles esta información bien bonita. Lucas 7:36. Gracias, Señor, porque hoy quita sombras. Iglesia, después de esta palabra le va a pegar el sol a su vida y va a empezar a dar fruto, y fruto en abundante, en el nombre de Jesús. Dice que Jesús entró a la casa de un fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó en la mesa con el fariseo. Entonces una mujer de la ciudad, parece que era una prostituta, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, ella entró, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y dice, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. El perfume de esta mujer valía 300 denarios, y en esa época el salario diario mínimo era de 1 denario. O sea que esa mujer estaba derramando el trabajo de casi un año completo allá, el perfume. ¿Sabe qué estaba haciendo? Adorando a los pies de Cristo. Cuando usted adora a los pies de Jesús, cuando usted se humilla delante de Él, mire lo que dice el siguiente versículo. El versículo 48-50. Después de esto, le dijo a la mujer, vete. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. Cuando yo vengo a adorar al Señor, los muchachos que tocan el piano, que adoran, usted que levanta las manos, usted que viene a la iglesia, eso es una actitud de adoración. Pero esta mujer lo hizo con sinceridad de corazón. ¿Y sabe qué recogió? Un milagro. Cuando usted es sincero con Dios, como el publicano, usted recoge bendición. Iglesia, yo quiero decirle que la gloria de Dios está sobre usted y sobre mí. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso debemos valorar lo que Dios nos dio. Mi esposa, debo cuidarla. Mis hijos, debo cuidarlos, debo amarlos, debo ser fiel. Porque después digo, no, me caso con una más bonita. Cambio una de 40 por 2 de 20. Y esos terminan mal.
porque no han entendido. Y quiero leerles 2 versículos. Así que no depende del que quiere, dice Romanos 9:16. La misericordia de Dios no depende del que quiere. No, es que yo voy a hacer esto para que Dios tenga misericordia. No. Si Dios los tiene aquí es por pura gracia. Es por misericordia. No juegue con eso. Sino dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, del que quiere hacer más, del que quiere mostrarse más. No, es Dios quien tiene misericordia. Iglesia, eso dice la palabra en el libro de Romanos 9:16. Dice, no desmayemos, renunciemos al oculto. ¿Sabe qué? Él guarda la misericordia a miles y perdona la iniquidad y la rebelión en el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así como es grande su misericordia, dice el libro de Éxodo 34:5 al 7, de ninguna manera pasará por alto tu pecado y el mío. Así es de que no crea que Dios se lo pasó y se lo olvidó. Lo que pasa es que es tardo para la ira. Es mejor hacer como el publicano. Señor, perdóname. Ayer peleé, ayer me agarré. Y yo no sé qué más pecados tengo. Pero si está en mi carácter, sácalos. Si está en mis hijos, sácalos. Mejor, yo no sé en dónde la embarré, pero aquí estoy. Vengo como la mujer adúltera. Me presento delante de ti. Escudriñame y escanéame. Y perdóname. ¿Y sabe cómo se va para la casa? Con las manos llenas. Porque hoy la sombra se le está quitando de su árbol, de su familia, de su empresa y de su vida, para que la luz de Cristo resplandezca y usted pueda ver la gloria de Dios. Den un aplauso a Jesús por eso. ¡Aleluya! Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Y dice la palabra, el último versículo ya, para que por 2 cosas inmutables, dice Hebreos 6:18. Y aquí viene, vamos a terminar con este versículo en alabanza y adoración. Usted se va a meter como la mujer adúltera, a adorar al Señor y darle gracias, a presentarse delante de Él. No se justifique como el fariseo, no se justifique, sencillamente entre en la presencia. Dice, para que por 2 cosas inmutables, dice el escritor, las 2 cosas inmutables que Dios tiene son su naturaleza que no cambia, que es misericordioso, y lo otro que no cambia son sus promesas. Lo que Él prometió lo cumple. Él es Dios bueno siempre, misericordioso siempre, no cambia. Y entonces dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, usted y yo acudimos, para asirnos de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Jesucristo, pues delante de nosotros. O sea que esta palabra, Dios no cambia para con los que hemos acudido a Él. Dice, versículo 19, la cual tenemos como segura. ¿Qué es la seguridad nuestra? La esperanza de su misericordia. Dice, y firme ancla del alma, y que penetre hasta dentro del velo. Hay algo que usted tiene que anclar. Algo que usted tiene que anclar. Sepa y entienda que Dios es misericordioso y su naturaleza no cambia. Ancle eso. Cuando un barco está anclado, son como 30, 40, 50, 100 metros cuando está en alta mar. Por eso esas cadenas, a veces una ancla dura bajando hasta 1 hora, porque el barco no se mueve. Ancle esta información. La misericordia de Dios es más grande que su pecado. La gracia de Dios es más grande que lo que usted haya hecho. Pero ancle esta otra información. No juegue con la misericordia de Dios. Si el Señor lo llamó, siga caminando con Él. No irse a un día vuelva y encuentre la puerta cerrada. Y Dios le diga, espéreme 5 años, como le tocó a un alguien que conocí. Dios le mostró un sueño que lo iba a usar en sanidades, en milagros y en multitudes, porque le hizo un milagro grandísimo. No lo dejó cuadrapléjico y cayó en fornicación.
en adulterio y llevaba 7 años orando y ayunando para recuperar eso y no lo había conseguido. Porque él pensó que eso se compra con oración y con diezmos. ¿Sabe qué? Haga lo que hizo el publicano esta mañana. Quizás en el nombre de Jesús alcancemos misericordia esta mañana. Vamos por esa misericordia esta mañana, para que usted sepa y entienda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una oportunidad más para usted y para mí. Su misericordia, su gracia y su gran amor